si estudiamos cuidadosamente la piedra solar, el calendario azteca, encontraremos allí una sabiduría extraordinaria. Dicen los náhuatl que los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres, que los hijos del segundo sol fueron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o changos, que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia, de fuego y grandes terremotos y se transformaron en pájaros. Dicen que los hijos del cuarto sol fueron tragados por las aguas y que se convirtieron en peces. Más nada dicen sobre los hijos del quinto sol. Si investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los hijos del quinto sol, no dicen cómo se convirtieron en el pasado, porque están hablando con respecto a un futuro. Mas sí dicen cómo habrán de perecer. Pronostican, ya hablando para el futuro. Los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Luego aseguran que en la época del quinto sol morirán los dioses, que se abandonará el culto a los dioses, cosa que se ha cumplido. Mas ponen nuevo énfasis los náhuatl en su calendario azteca para decir que durante la época del sexto sol resucitarán los dioses y que en la época del séptimo sol todo será divinal. Pero concretémonos a nosotros, los hijos del quinto sol. Obviamente los hijos del primer sol fueron los hombres que vivieron en una tierra primigenia hace más de 300 millones de años, en la tierra protoplasmática. Se dice que fueron devorados por los tigres porque eran hijos de la sabiduría. Eran los hombres plasmáticos. Al hablar de hombres protoplasmáticos, parece que esto chocara con la teoría de Haeckel, que nos habla únicamente de esa pizca de sal llamada protoplasma. Los hombres protoplasmáticos tenían cuerpos gelatinosos. Eran dúctiles, elásticos, plásticos. Podían asumir gigantescas estaturas o reducirse a un punto matemático. Eran andróginos. Se reproducían en la misma forma en que se reproducen las células, por división celular. Ese fenómeno de reproducción quedó precisamente en nuestra sangre. Así vemos cómo las células se dividen en dos y las dos en cuatro para reproducirse. Que fueron devorados por los tigres, sí, la sabiduría. Cuando se habla de los hijos del segundo sol, que fueron arrasados por fuertes huracanes, se habla realmente en forma esotérica. Los hiperbóreos tenían cuerpos andróginos, pero algo menos gelatinosos, más gaseosos. Se dice que se transformaron en changos, es decir, que se degeneraron y perecieron. Se habla también en la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac sobre los hijos del tercer sol, los lemúes. Estos eran hermafroditas gigantescos, tal como vemos sus representaciones en aquellas esculturas que están en Tula. Se reproducían por gemación. Los hijos del segundo sol se reproducían por rotación, pero los hijos del tercer sol por gemación. Es claro que aquellos hermafroditas ovulaban, y ese óvulo que se escapaba de sus ovarios
venía a la existencia ya fecundado, pues eran varón y hembra, como dice la Biblia. Dios creó a los hombres varón y hembra los hizo. Entonces, se dice que en determinada época aquellos huevos se abrían y de allí salía una criatura que se alimentaba del padre madre. Esto de que fueron hermafroditas nos invita a pensar. Ciertamente las tetillas del varón son glándulas mamarias atrofiadas. El clítoris de la mujer es un falo masculino atrofiado y recogido con ligamentos nerviosos. Pues en el organismo humano está el testimonio de que un día la raza humana fue hermafrodita. Pero a través de millones de años esa raza se fue dividiendo en sexos opuestos. Empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otro. Y llegó el día en que aparecieron las criaturas unisexuales. Cuando esto sucedió, ya entonces fue necesaria la cooperación para crear. Por aquella época en la Lemuria, el acto sexual era sagrado y solo se verificaba como un sacramento dentro de los templos de misterios. Era otra edad. La humanidad no se había todavía degenerado. Se dice que los lemures se convirtieron en pájaros. Ciertamente, como testimonio de ello, digo que hace poco tiempo en Bolivia descubrieron una pequeña raza de liliputienses. Tenían de 10 a 20 centímetros de estatura. Hombres y mujeres eran pequeñitos. Habitaban dentro de un pueblito que parecía más bien un muñequero, un juego para niños. De la noche a la mañana aquellos liliputienses desaparecieron. Se metieron entre la cuarta vertical y se transportaron a otro lugar. Tenían que escapar porque ya se habían convertido en un escándalo público. Multitudes de gentes iban a verlos. Pero el pueblito aquel, que según me cuentan, es debidamente custodiado por las tribus indígenas de aquel lugar. Así pues, es cierto eso, de que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaros. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces. Así es. Es decir, se fueron tragados por el océano. En cuanto a nosotros, los hijos del quinto sol, obviamente hemos de perecer por el fuego y los terremotos. Los terremotos se están intensificando de instante en instante, de momento en momento. Sucede que en el fondo de los océanos está la tierra agrietada. Un sistema de grietas existe en el lecho en los lechos de los océanos Atlántico y Pacífico. Algunas grietas de esas son ya tan profundas que el océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro del interior de la Tierra. A consecuencia de eso, se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están sucediendo por esta época. Ya no convence a nadie la teoría aquella de que tal o cual terremoto se debió simplemente a un cambio o a un movimiento o a un deslizamiento de determinadas capas geológicas.
La cruda realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro. Y cada día los terremotos se hacen más y más intensos. Y se harán cada día más intensos. De eso no cabe la menor duda. Si se añade a eso las explosiones atómicas que tirios y troyanos están realizando dentro del interior del planeta Tierra, no puede sorprendernos que en cualquier momento haya pues alguna gran catástrofe.